Dios los bendiga nuevamente con ustedes. Este es el día que hizo el Señor para nosotros, para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra que hoy día vamos a estar, ¿verdad?, trayendo aquí. El mensaje de hoy se titula Una fe con límites. Una fe con límites, y espero en el nombre de Jesús que mientras vayamos, ¿verdad?, discutiendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo sea redarguyéndote, tocando tu corazón, enseñándote, aconsejándote, guiándote, ¿verdad? Él siempre nos escucha, siempre nos responde y Él siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. Así que hoy vamos a estar bajo el tema Una fe con límites, y vamos a estar leyendo en Mateos capítulo 8 del versículo 5 en adelante. Para aquellos que están buscando sus Biblias, Mateo 8, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ya muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos escuchado, hemos leído esa historia del centurión, pero llama mi atención que recuerden que el tema es fe con límites, que este centurión salió a buscar a Jesús porque tenía a un criado en estado de gravedad, y al parecer este criado era bien apreciado por él, era amado. Así que él decidió seguir a Jesús, buscar a Jesús. Jesús estaba en Capernaum cuando este centurión lo encontró. Y la actitud de él fue rogarle y decirle: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjense que este centurión sale de su casa decidido a llamar la atención de Jesús, decidido a que Jesús llegara a su casa y tocara a su centurión. Iba motivado, iba llena de fe, como muchos de nosotros siempre nos acercamos al Señor, esperanzados, motivados, llenos de fe. Y en el transcurso, en el camino, mientras tratamos de acercarnos al Señor, la mente nos acusa. Vienen pensamientos de negatividad, vienen pensamientos de acusación, vienen pensamientos de inferioridad, vienen pensamientos de complejos. Y esto precisamente fue lo que le pasó al centurión. Iba decidido a hacer que Jesús llegara a su casa y que sanara a su criado. Pero cuando se encuentra con Jesús, llama mi atención que él le ruega a Jesús que sane a su criado, y Jesús, sin ningún pretexto, le dice, o sin ninguna queja o sin ninguna dificultad, le dice: yo iré y le sanaré. Y la respuesta que le da este centurión a Jesús es: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Qué pasó en el transcurso? Como un hombre que iba motivado, como un hombre que iba esperanzado, lleno de fe, cuando Jesús le dice: voy a ir a tu casa, le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Qué pasó por la mente de este centurión? ¿Cuántos pecados quizás Satanás le recordó? ¿Cuánta condenación sintió? ¿Cuánta suciedad, verdad, sintió este centurión que él mismo sintió que era inmerecedor de una visita del amado, de Jesús, del Salvador? Dice la palabra que él le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa.
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Este hombre tuvo fe en autoridad, en la autoridad, porque era algo conocido para él. Este soldado, este centurión, dice la palabra que tenía bajo su cuidado, ¿verdad? Que tenía bajo su cobertura diferentes soldados. Él era un general, tenía puestos. Y sabía lo que era la autoridad. Este soldado no tuvo fe para creer en un milagro de salvación, en un milagro de liberación, en un milagro que restaurara, que sanara su persona, su vida, sus pensamientos, pero sí creyó en la autoridad, en algo conocido, en algo que sí ya él conocía como él era la autoridad. Muchos de nosotros tenemos fe en algo que ya conocemos, en algo que ya hemos vivido o experimentado. Fe quizás en que el Señor me sane de dolor de cabeza porque quizás ya lo hemos experimentado, vivido antes. Fe en la provisión porque quizás hemos visto la mano proveedora del Señor. Fe en la restauración porque quizás hemos experimentado el poder restaurador de Jesús. Pero quizás no tengas fe en la autoridad porque es algo incierto, desconocido para ti. Y esto fue lo que le pasó a este centurión. Era una fe con límites. Yo tengo fe en que tú puedes decir la palabra, en que tú puedes dar la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre de autoridad y todo lo que yo hablo se hace. Y como yo lo digo, se hace. Tengo fe en lo conocido, en la autoridad. Y por eso para este centurión se le hizo bien fácil creerle al Señor en que con una palabra que él dijera, su siervo iba a ser sano. Pero ahora yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿qué de mi salvación? ¿Qué de mí? ¿Puedo creer en lo que Dios haga en los demás? ¿En lo que Dios pueda hacer en el siervo? Pero no puedo creer en lo que Dios haga en mí como el centurión. ¿Puedo creer que Jesús puede hacer cualquier cosa menos salvarme? Menos salvar mi casa, menos traer santidad a mi casa, menos limpiar mi casa. Era una fe con límite, ¿verdad? El centurión tenía fe en lo que él conocía, que era la autoridad, pero no conocía el poder de salvación que había en Jesús. No conocía el poder de perdón que había en Jesús. Y a eso Dios nos está llamando hoy, a quitar los límites de nuestra fe. Dios puede sanar a nuestro siervo, como puede salvar nuestra casa, como puede perdonarnos, como puede libertarnos, como puede romper cadenas y yugos de esclavitud. Para Dios no hay límites. Somos nosotros los que le ponemos límites al Señor. Este centurión tuvo mucha fe en algo que él conocía o había experimentado, pero no pudo creerle al Señor en algo que él merecía, que era la salvación. Si el siervo merecía sanidad, también este centurión merecía la salvación. Era digno de ser salvo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús sabe que los que necesitan el doctor son los enfermos. Jesús quiere entrar a tu casa. Seas indigno, inmerecedor o no lo sea, no se trata de ti, se trata de su poder para salvarte, para restaurarte, para limpiarte, para sanarte. Se trata siempre de Él. Así que no seamos como el centurión, este ejemplo que nos da la palabra de ser capaces de creerle al Señor algo solamente que nosotros hemos vivido, experimentado y hemos visto. También creámosle por lo incierto, por lo desconocido, por lo que no vemos, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Así que a Dios no le pongamos límites. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios sin límites. Para Dios todo es fácil. También vemos el ejemplo de Pedro y sus discípulos. En Mateo 14, versículo 23 dice
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y estamos hablando de Jesús. Y la barca estaba en medio del mar, azotado o azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana más o menos, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí?, le dijo Jesús a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento y, ¿verdad? Y los discípulos y Jesús y Pedro estuvieron todos en la barca hasta que llegaron a la orilla. Fíjense en que Jesús llega a la barca y ya esta barca estaba siendo azotada. Y esto llama mi atención y es importante que le pongamos atención. Dice que ya la barca estaba siendo azotada. Quiere decir que Jesús, aún viéndote en problemas, aún viéndote en dificultades, quizás haciendo cosas que a Él le desagradan, Él siempre se acerca a nosotros. Él no es como el mundo, que nos ven problemas, que nos ven tribulaciones y se alejan y nos dan la espalda. Al contrario, Jesús dice que ya siendo la barca azotada, caminó hacia ellos, se acercó a ellos. Jesús los buscó. Así que si tú estás en medio de una barca siendo azotada, no creas que Jesús te ha abandonado. No creas que a Jesús eso le pasa por desapercibido o le es incierto o indiferente. Jesús sabe que está siendo azotada. Jesús sabe que tu barca está siendo golpeada, que está a punto de hundirse. Y Él vendrá a tu socorro, así como lo hizo con sus discípulos. Él no te abandonará. No importa que la barca esté siendo azotada, Él se acercará a ti porque los vientos le obedecen, porque la marea lo obedece, porque nada es difícil ni imposible para Dios. La creación obedece la voz de Jesús. Así que no tengas miedo porque tu barca está siendo azotada, o no esperes buscar a Jesús después que los vientos cesen o que la marea ya esté en su bonanza, ¿verdad? Ya el mar esté sereno. Si estás en una tormenta, Jesús se va a acercar a ti. Jesús no te va a abandonar. Él, si tiene que caminar sobre las aguas para acercarse a ti, lo hará. Lo hará porque te ama, porque eres importante para Él. Así que ya la barca estaba siendo azotada. Los vientos le eran contrarios cuando Jesús caminó hasta sus discípulos. Y algo que hacen los discípulos es que luego de que ellos habían visto milagros de sanidad, de la multiplicación de los panes y los peces, en la tormenta no pueden reconocer a Jesús y dicen: ¿quién es este? ¿Es un fantasma? Confundieron a Jesús con un fantasma. ¿Cuántos de nosotros en medio de la tormenta no podemos reconocer a Jesús? No podemos verlos porque estamos enfocados más en los vientos y en la marea que en Jesús, que en el Todopoderoso.
quizás en nuestros miedos, desenfocados completamente, y no podemos reconocer que nuestro amado está de nuestro lado, que camina al lado nuestro, que no nos ha abandonado, que su presencia está en medio de la tormenta. Quizás a muchos nos pasa como a los discípulos. ¿Quién es ese? ¿Es un fantasma? ¿Es alguien que no reconozco? ¿Es alguien que no lo puedo percibir completamente quién es? ¿Alguien ajeno? La tormenta, si no nos acerca a Dios, hace que no reconozcamos al Señor y le demos la espalda. ¿Verdad? Si tenemos una fe llena de límites, una fe llena de temor, no podemos ver a Jesús en medio de la tormenta. Y puede que nos pase como los discípulos, lo confundamos con un fantasma. Y Jesús le dice: tengan ánimo, soy yo. ¿Por qué no tienen ánimo? ¿Por qué no tienen ánimo? Soy yo. Si tuviesen ánimo, si tuvieran fe, se hubiesen dado cuenta que era el Maestro, que era su Señor. ¿Por qué están dando voces de miedo? ¿Por qué nunca escuché una palabra de poder, una palabra de fe? Ya yo les he dicho a ustedes que hay poder en ustedes, que las cosas que yo he hecho las van a hacer ustedes aún mayores. ¿Por qué lo que escucho todavía son voces de miedo? ¿Por qué ninguno se atrevió a reprender los vientos? Hacer que los vientos se callaran. ¿Por qué ninguno se atrevió a reprender la marea? ¿Por qué solamente están hablando miedo? ¿Por qué ninguno hizo algo diferente y habló fe? Todos se pusieron de acuerdo para hablar miedo. Tengan ánimo, motívense unos a los otros, exhórtense unos a los otros. Lo mismo que Jesús hoy día nos dice a usted y a mí. Ten ánimo, no des voces de miedo. Soy yo quien te acompaño, soy yo quien te defiendo, soy yo quien te salvo, soy yo quien te proveo, soy yo quien te da la vida, soy yo quien te da vida en abundancia. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué en medio de la enfermedad me ves como un fantasma? Como alguien irreal, incierto para ti, irreconocible, desconocido. ¿Por qué? Llénate de ánimo, llénate de fuerza, llénate de fe para que veas al Maestro, para que veas a tu Salvador corriendo a tu auxilio, haciendo milagros y prodigios por ti. Si Jesús tiene que volver a caminar sobre las aguas para salvar tu barca, lo hará. Lo hará porque tú eres amado. Porque Él murió pensando en ti. Porque Él te llevará a la orilla, a puerto seguro, hasta cumplir su propósito en ti. Quita los límites de tu fe. Quita los obstáculos. Que tu fe sea más grande que tus miedos. Que tu fe sea más grande que tus miedos. Saben que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya sobre ti. ¿Cuántos nos pasa lo mismo en medio de una prueba? Señor, si tú estás conmigo, que pase esto. Señor, demuéstrame que tú estás conmigo haciendo esto. Señor, si eres tú, mándame una señal. Una fe con límites. Una fe que siempre está probando a Jesús. Eso hizo Pedro en medio de esta tormenta. Si eres tú, que yo haga esto. Si eres tú, di esto. Una fe con límites. Muchos lamentablemente hacemos lo mismo que Pedro. Señor, si tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, déjame saberlo, déjame verlo. Que alguien me diga algo. Que alguien me dé una señal, mándame una señal. Una fe con límites. Saben que Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro no se hundió por la marea. Pedro era un pescador y sabía nadar.
Pedro se hundió porque tuvo miedo. ¿Qué hace el miedo con nosotros? Nos hunde, nos ahoga. Cuando Pedro se desenfocó de nuestro amado, de Jesús, de quien le había dado la orden, tuvo miedo y se hundió. Así que en medio de la tormenta tú no te vas a morir por los vientos o por la marea. Te mueres por tu miedo. Quien te va a ahogar es tu temor y tu incredulidad. Por eso Jesús en medio de la prueba te está diciendo, ten ánimo, soy yo. No dudes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Te voy a llevar a puerto seguro. No vas a perecer, no vas a morir. Esta tormenta que estás viviendo es para que veas la gloria de Dios. Es para Dios hacer un milagro contigo. Y para que tú veas a Dios haciendo milagros como pasó con Pedro. Le dice, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya donde ti. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, le dio la orden, ven. Y Pedro descendió, ¿verdad?, de la barca. Pedro empezó con fe, lleno de fe. Y le pasó lo mismo que al centurión. En el camino se llenó de duda. En cada paso sus inseguridades lo dominaron. Sus debilidades lo dominaron. Por eso en medio de la prueba tú no puedes ni mirarte a ti mismo, ni tu fortaleza, ni tus debilidades. Tú tienes que mirar a Jesús para que puedas caminar sobre las aguas, para que puedas cumplir tu propósito, para que puedas realizar Dios el milagro en ti. Tú tienes que permanecer con la mirada puesta en Jesús, no en ti ni en la tormenta, no en ti ni en la enfermedad, no en ti ni en la provisión. Tiene que estar tu mirada puesta en Jesús para que tu milagro se realice, para que sea hecho. Tienes que tener la mirada puesta en Jesús. No cometamos el mismo error de Pedro. Una vez empezamos a andar llenos de fe en el transcurso, en el camino, nos vamos fijando en nuestras debilidades, en todas nuestras faltas, nos vamos a hundir. Miremos a Jesús, que es perfecto, que es fuerte, que es poderoso. Miren lo que le dice Jesús a Pedro cuando comienza a hundirse y él extiende la mano para salvarlo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué no tienes tan poca fe en mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¿No te he demostrado mi poder? ¿No te he demostrado mi fidelidad? ¿No te he demostrado que soy el Hijo de Dios? ¿Que nada hay imposible ni difícil para mí? ¿No te he demostrado que con mi boca puedo hacer que una higuera se seque? ¿Que puedo multiplicar los panes y los peces? ¿No te he demostrado que puedo levantar a los muertos? ¿Que puedo calmar los flujos de sangre? Pedro, ¿por qué tienes tan poca fe en mí? Hoy Dios nos pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe en mí? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos tan poca fe en Jesús? Si lo hemos visto obrar, si hemos visto su fidelidad, si hemos visto su poder, sus milagros, sus grandezas. Todos los días Jesús está haciendo un milagro en nosotros. El hecho de que hoy estemos vivos es un milagro. El hecho de que tu corazón esté latiendo es un milagro. Tenemos el soplo de vida de Dios en cada uno de nosotros. No dudemos más de Jesús. Quitemos los límites de nuestra fe. Dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Saben lo que pasó? La tormenta cesó porque ya Pedro se había dado por vencido. No te des por vencido. Que esa tormenta saque lo mejor de ti. Que esa tormenta te haga hacer un milagro y puedas caminar sobre las aguas.
que puedas llegar hasta Jesús reinando, no importa, sea contra viento y marea, sea por encima de la discordia, del chisme, del odio. Tienes que llegar hasta Jesús, tienes que vencer. Esta tormenta cesó porque Pedro se rindió. No nos rindamos. No nos rindamos. Que si los vientos van a cesar, sean porque han visto el poder de Dios en nosotros. Sea porque los hemos reprendido, porque hemos vencido sobre ellos. Y no porque nos rendimos. Hay tormentas que Dios permite en nuestras vidas para pulirnos, para perfeccionar nuestra fe, para quitar los límites de nuestra fe. Esta tormenta cesó porque ya Pedro se rindió. Tú no te rindas en tu tormenta. Tú no te rindas. Tú camina en fe. Quita los límites. Quita los límites de tu mente, de tu pensamiento. No pienses en los límites que el mundo te pone, o lo que el médico te está diciendo, o lo que tu vecino, tu amigo te está diciendo. Dios lo puede hacer. Lo que tú estás necesitando, Dios lo puede hacer. Quita los límites. Quítale los límites a tu fe para que puedas vencer. Abraham hizo completamente lo diferente a Pedro. Dice la palabra que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Dice la palabra en Romanos 4:18 que Abraham, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia, Abraham. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Abraham hizo todo lo contrario a Pedro. Él no se fijó en la esterilidad de Sara, en que ya la matriz de Sara estaba muerta, estaba seca. Él no se fijó en su edad, que ya tenía casi 100 años, que ya su cuerpo estaba muerto. Él no vaciló en sus debilidades. Él no se concentró en los límites que él tenía, las dificultades que él tenía, en los obstáculos que tenía enfrente. Él se concentró en la promesa que Dios le había hecho. Dice que Abraham se mantuvo creyendo esperanza contra esperanza y alababa y glorificaba a Dios en medio de esa dificultad que él tenía. ¿Verdad? Vemos cómo la fe de Abraham iba quitando límites, iba superando límites, iba perfeccionando. Por eso hoy día le llamamos como el padre de la fe. Abraham cometió muchos errores al principio, ¿verdad? De su caminar con el Señor, como muchos de nosotros. Pero Abraham fue perfeccionando su fe al punto de creer esperanza contra esperanza. Eso es una fe sin límite. No importa lo que estoy viendo, voy a creer. No importa lo que el médico diga, voy a creer. No me voy a desesperanzar. Voy a mantener mi mirada puesta en la promesa y en aquel que me la dio, porque fiel es el que prometió. Él la cumplirá. Más adelante vemos que Dios le cumplió la promesa a Abraham, pero Abraham no vaciló. Abraham se mantuvo firme, creyendo, como viendo al invisible, contrario a su esposa Sara. Una fe con límites es un ejemplo, por ejemplo, es Sara. Es querer ayudar a Dios. Eso fue lo que trató de hacer Sara. Ella tenía fe, pero una fe con límites. Ya Dios dio una promesa. Ya Dios dio una palabra. Ya Dios habló. Pero yo soy estéril. Ya mi esposo está casi muerto. Una fe con límites trata de ayudar a Dios. Y vemos más adelante
todos los problemas que se formaron en esa familia, cómo Dios tuvo que empezar de nuevo, ¿verdad?, a ordenar el camino y hacer nuevos planes, porque Sara trató de ayudar a Dios. No tengamos esta fe así como Sara, de creer que Dios puede cumplir nuestra promesa, la promesa que nos habló, lo que ha hablado, en otra persona y no en mí. Igual que Centurión, Dios puede sanar a mi siervo, pero no me puede salvar, no puede entrar a mi casa. No tengamos este tipo de fe. Al contrario, tengamos fe en lo que Dios hará en mí. Digamos, Señor, yo creo en ti y también creo en lo que tú puedes hacer en mí. Sara es un ejemplo de esto. Creo en la promesa, creo en tu palabra, creo en tu fidelidad, pero no creo en lo que puedas hacer en mí. No creo que tú puedas darle vida a mi vientre. No puedo creer que tú quites mi esterilidad ya a estas alturas, Señor. Déjame ayudarte, porque sí creo en ti, pero no creo que puedas hacer el milagro conmigo. Sí puedo creer que lo hagas con mi sierva Agar. Lamentablemente, ¿verdad?, tuvo Dios que hacer luego que Sara hizo este plan y le salió mal, porque cuando tú tratas de ayudar a Dios, lo que hacemos, ¿verdad?, es que nos ponemos problemas innecesarios en nuestros caminos, dificultades que no debían existir. Quizás ahora tenemos que arreglar situaciones que no debieron existir. Quizás traemos personas a nuestras vidas que nunca debieron existir, porque tuvo una fe con límites, porque le creía a Dios, pero en otra persona, no en mí. En lo que Dios podía hacer en otra persona, no en mí. Así que creamos sin límites. Tú no le pongas límites a Dios, porque Él no tiene límites. Jesús decía, conforme a lo que tú crees, te sea hecho. Conforme a lo que tú crees. Quiere decir que conforme a tu fe tú vas a recibir. Quita los límites de tu fe. ¿Quieres recibir tu milagro? ¿Quieres recibir tu promesa? ¿Quieres abrazar tu milagro? ¿Quieres verlo? Quítale los límites a tu fe. No seamos como el centurión ni como Sara. Que le podamos creer a Dios en cualquier milagro que tenga que ver con otra persona, pero conmigo no. Sí, Dios puede tratar con tu enfermedad. Sí, Dios puede tratar con tu carácter. Sí, Dios puede perdonarte. Dios quiere tener un trato íntimo, personal contigo como con cualquier otra persona. No le pongamos límites al Señor. Tú no eres rechazado. Tú no eres despreciado. El Señor a ti te ama también. El Señor tiene propósitos divinos contigo. Desde el vientre de tu madre ya Dios te había predestinado para que fueras profeta para las naciones. Había preparado planes de bien para ti. Sueños grandes contigo. Creámosles a Dios lo que puede hacer en nosotros también, como lo hacen los demás. Quitemos los límites. ¿Por qué lo puede hacer con mi siervo? ¿Por qué lo puede hacer con Agar y conmigo no? Dios lo puede hacer. Tú eres el que está limitando a Dios. Tú eres el enemigo más grande, tuyo. El día que decidas quitar el límite a tu fe, verás la gloria del Señor. Y ya con esto termino. Dice la palabra en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Por qué muchos andamos confundidos? Porque andamos de fe en duda, de duda e incredulidad. Esto se vive de fe y para fe. De fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. No para que vivas por fe y duda. Por fe y temor. No. Por fe y para fe. Para que aumentes tu fe.
para que perfecciones tu fe. Al principio nosotros recibimos fe cuando aceptamos al Señor, como un granito de mostaza. Pero tu fe tiene que crecer. Tu fe tiene que perfeccionarse. ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las tormentas? Porque así como el oro, ¿verdad? Es pulido, es limpio. El fuego le saca las impurezas. Así somos nosotros. Tenemos que ser probados para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente, para que sea una fe limpia, sin límites. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tú no vas a poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. No puedes andar ya dudando. Tienes que creer. Tienes que decidir creer, porque es que tú andas ahora por fe y no por vista. Si caminas por vista, siempre vas a encontrar un límite, una dificultad, un obstáculo, una oposición para que tu promesa y tu milagro se realice. Tienes que mantenerte viendo al invisible y creyendo esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. Porque el que duda, dice la palabra en Santiago 1:6, es como la ola del mar que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Porque eres inconstante en todos tus caminos, porque andas dudando del Dios Todopoderoso. Porque das 2 pasos para el frente y 10 para atrás. Porque empiezas como el centurión lleno de fe y en el camino empiezas a escuchar las voces del enemigo, quizás de tu propia conciencia, condenándote, haciéndote sentir indigno y merecedor. Cuando Jesús está esperándote con los brazos abiertos y está dispuesto a entrar a tu casa. Está dispuesto no solamente a salvar a tu siervo, sino a tu familia entera. ¿Cuántos de los que me están viendo hoy deciden invitar a Jesús a su casa? Así como el centurión, no te conformes con un milagro de lejos. No, quiero que entres a mi casa y que sanes mi hogar, sanes mi familia, sanes mi corazón. Salves a toda mi generación. ¿Cuántos se atreven hoy a decirle a Jesús, Jesús, entra en mi corazón? Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad. Recíbeme como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú repetiste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Sabe que cada vez que alguien acepta a Jesús como su Salvador personal, en los cielos hay fiesta. Solo asegúrate que ahora en este nuevo comienzo nadie contamine tu fe. Nadie te robe tu fe. No permitas que vengan los pajarillos a arrancar la palabra que Dios siempre siembra en tu corazón. Arráigate de esa palabra, de esa promesa. Guárdala, atesórala, porque en ella hallarás vida, descanso y fortaleza. Y para ti, que andas huyendo de tu llamado, que te apartaste de tu Padre, regresa a casa. Regresa a casa porque papá te está esperando con vestiduras nuevas para limpiarte, para devolverte tu puesto de honor, para tratarte como un hijo y no como un esclavo, para darte todo lo que te pertenece, todo lo que tienes como herencia, para disfrutar contigo de tu presencia y tú puedas disfrutar de la de Él. Así que sean bendecidos. Espero que esta palabra haya llegado hasta sus corazones. Y recuerden, una fe con límites no te lleva lejos. Una fe con límites desagrada a Jesús, desagrada a Dios.
No te rindas en la tormenta. Avanza, avanza, viendo solamente a Jesús. No te desenfoques. No te desenfoques, no mires tus limitaciones, ni tus debilidades, ni tus imperfecciones. Mira a Jesús, quien te llamó y quien tiene su mano extendida para siempre ayudarte. Así que será hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga.